Esta era la inscripción que había en la puerta de cristal de una tiendecita, pero naturalmente solo se veía así cuando se miraba la calle a través del cristal desde el interior en penumbra. Fuera hacía una mañana fría y gris de noviembre y llovía a cántaros. Las gotas correteaban por el cristal y sobre las adornadas letras. Lo único que podía verse por la puerta era una pared manchada de lluvia al otro lado de la calle. La puerta se abrió de pronto con tal violencia que un pequeño racimo de campanillas de latón que colgaba sobre ella, asustado, se puso a repiquetear sin poder tranquilizarse en un buen rato. El causante del alboroto era un muchacho pequeño y francamente gordo de unos 10 u 11 años. Su pelo, castaño oscuro, le caía chorreando sobre la cara. Tenía el abrigo empapado de lluvia y colgada de una correa llevaba a la espalda una cartera de colegial. Estaba un poco pálido y sin aliento, pero en contraste con la prisa que acababa de darse, se quedó en la puerta abierta como clavado en el suelo. Ante él tenía una habitación larga y estrecha que se perdía al fondo en penumbra. En las paredes había estantes que llegaban hasta el techo, abarrotados de libros de todo tipo y tamaño. En el suelo se apilaban montones de mamotretos y en algunas mesitas había montañas de libros más pequeños, encuadernados en cuero, cuyos cantos brillaban como el oro. Detrás de una pared de libros tan alta como un hombre que se alzaba al otro extremo de la habitación, se veía el resplandor de una lámpara. De esa zona iluminada se elevaba de vez en cuando un anillo de humo que iba aumentando de tamaño y se desvanecía luego, más arriba, en la oscuridad. Era como esas señales con que los indios se comunican noticias de colina en colina. Evidentemente allí había alguien, y en efecto, el muchacho oyó una voz bastante brusca que desde detrás de la pared de libros decía: «Quédese pasmado dentro o fuera, pero cierre la puerta. ¡Hay corriente!». El muchacho obedeció, cerrando la puerta con suavidad. Luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Así comienza este libro fantástico, este libro histórico, por muchas razones, que se llama La historia interminable, de Michael Ende, que en España tuvimos la suerte de que publicase Alfaguara en los años 80, haciendo que compartiesen tomo y volumen la colección para adultos y la colección para niños, porque es una novela que no tiene edad, es una novela que se puede leer en cualquier momento, una novela que recordará a los lectores de aquellos años a dos colores, porque una parte es la que hemos comenzado a atisbar ahora, la que vive ese niño con el que tantos nos sentimos identificados, ese niño que se refugia en los libros, ese niño que sabe que leyendo no le puede ocurrir nada malo, ese niño que acaba siendo abducido, cuando ni llamábamos así a las cosas, acaba siendo abducido por un libro, por la novela que está leyendo, la propia historia interminable. Un libro fantástico que hemos querido que nos acompañe en este inicio, en esta nueva sonata, en esta nueva melodía del arpa de Becker, donde vamos a hablar precisamente de las primeras lecturas, muy las primeras lecturas, porque aunque seguramente en la conversación saldrán libros, no solo la historia interminable, puesto que está aquí Michael Ende para ello, vamos a hablar de los tebeos, de los a veces tan denostados tebeos, de aquellas historietas también, de las llamadas historietas, que nos cautivaron, que nos hicieron reír, que nos hicieron descubrir muchos mundos y que nos hicieron leer cosas de más enjundia, si es que los tebeos en sí mismos no tienen la suficiente enjundia como para considerarse lectura. Yo creo que sí, aquí en el arpa de Becker así lo pensamos. Hemos invitado a alguien de quien yo aprendí, por cierto, el amor, el cariño y el respeto por los tebeos, los cómics, novelas gráficas, pónganle todas las etiquetas, todos los nombres que quieran. Al fin y al cabo son esas cosas que desde siempre nos gustaron. Eduardo López, querido hermano, bienvenido al arpa de Becker. Encantado de estar aquí, ayudar un poco a que suene el arpa del poeta de una forma más visual, no solo en letra, sino también en imagen. Y sí, pues precisamente me parece estupendo que empecemos hablando de imagen, porque a fin de cuentas, sea tebeo, novela gráfica, cómic, como lo quieras llamar, no deja de ser contar una historia fundamentalmente basada en que hay unas imágenes que nos la van narrando y luego, dependiendo de, bueno, ahí ya es una cuestión más técnica o más específica, habrá un texto que lo ayuda, lo amplía, o a veces no, porque existe todo un gran género de historieta muda,
donde todo lo más había una frase al final o una onomatopeya o un cierre que se repetía, como esos soniquetes que ahora esas coletillas que tanto se usan en televisión, en estas series de humor, y que luego todo el mundo repite, pues exactamente igual, se cerraba siempre la viñeta última con esa frasecita, ese comentario de sí señor, de aquel personaje de, si no recuerdo mal, de Vázquez, ¿no? Ángel sí señor, siempre era su respuesta con la que cerraba la página o la historieta de turno. Fuimos precursores, porque él nació, la novela, al menos la publica Michael Ende en Alemania, en el original, en su idioma original, en el año 79, con lo cual fuimos precursores de este Bastián, que entra a una librería de Saldo y se queda alucinado porque a donde mira solo ve libros. Nosotros así empezamos a leer, yendo a aquellas tiendas fantásticas donde cambiábamos las novelas, tanto las gráficas como las del oeste, las del FBI que leían nuestros mayores, como los tebeos. Sí, efectivamente, es muchos del público, por cuestión de edad o de experiencia, no lo habrán conocido, pero eso ya venía de antes de la guerra. Ojo, que me parece que todo es de la posguerra, y todo es la posguerra. No, antes ya de nuestra malhadada guerra del 36, existía el concepto, pues, de que el personal no tenía muchos posibles. Entonces, pues, en pequeñas tiendecitas de barrio, que muchas veces eran esos kioscos donde se vendía el tabaco de liar y el paluluz que le decían al regaliz puro y duro. Los soldaditos de plástico en sobres, es algo posterior, pero ya también... son modernos, sí. Bien, pues entonces había el cambio de novelas, esas novelitas, esas folletines que se publicaban. Entonces, bueno, pues tú llegabas con el tuyo, te llevabas otro, pagabas una pequeña cantidad suplementaria, pero bueno, pues podías incluso seguir ese folletín y decir, me he leído el episodio 3, ahora me llevo el 4, me lo leo y demás. Bueno, fue evolucionando. Y para cuando nosotros éramos niños, pues ya lo del tema del cómic o del tebeo estaba muy imbricado, y bueno, pues tú ibas con tu... recuerdo, íbamos con unas bolsas enormes, pesadísimas, sí, unos mazacotes de este calibre. Los mortaderos, los EDT, las de Marvel. Sí, además, totalmente, eso sí que era una cosa, bueno, llamativa, quizá nuestra, pero que en muchos dos casos también se daba, que era muy ecléctico. Es decir, al lado del Pulgarcito o el tebeo estaba el Capitán América o el Spiderman, no el de las telarañas, sino ese cómic de ese antihéroe británico que va en una especie de nave transparente voladora y que es un ladrón de guante, bueno, más que blanco, más bien negro. Las hazañas bélicas. Conan, que ha sido siempre tu cómic favorito. Sí, Conan, es que realmente Conan es un poco el ir y volver. Yo, igual que tú y mucha gente, a lo mejor ha conocido a Conan bien, olvidando la adaptación cinematográfica, que es relativamente más reciente, por su adaptación al cómic. Pero Conan originalmente es una serie de relatos más o menos cortos, es decir, de novelas, de Robert Howard, que es uno de los autores de lo que podríamos llamar el círculo de Lovecraft, del que, por cierto, también tenemos aquí algunas adaptaciones en cómic de obras ambientadas, en este caso, en lo que sería la infancia del autor de Providence. El joven Lovecraft. Pues contado así es tan fácil querer leer, claro, ¿verdad? Esa es la cosa. Dice, yo recuerdo que la tía Carmen me regaló en una ocasión de ese tamaño de las novelas de Silver Kane o de Keith Luger o de Saint Grey, de esas del oeste, o de Corintellado, tenía el mismo formato. Una de Conan, o ambientado en plan bárbaro, y claro, a mí me dejó tirado porque eran solo letras. Claro, al principio todos queríamos imagen, queríamos viñetas. Claro, entonces, claro, y además empezabas y dices, bueno, venga, me voy a poner con ello, y pasaba así. No era igual, claro, el apoyo visual que era la imagen, eso, fíjate, saltándonos o anticipándonos, una muy buena visión editorial que tuvo en su momento Editorial Bruguera, con aquellas líneas que llamaba Joyas Literarias Juveniles. Sí. Que tenía, digamos, dos formatos. Uno era un formato en tamaño revista, un cómic, donde simplemente eran pues, una historieta, donde resumían, pues no sé, lo mismo Robinson Crusoe que los viajes de Gulliver. Como decías, también muy ecléctico. Es que teníamos Moby Dick, que siempre se dice como joya juvenil, y es un libro que, caramba, hay que tener una cierta edad lectora para asumirlo. Y la primera enjundia es que todos tenían el mismo número de páginas. Sí, claro, sí, me compares Moby Dick
con, pues no sé, los Caballeros Teutónicos de Henryk Sienkiewicz, que son 3 tomos, cada uno como el de Moby Dick, por irnos al extremo. Efectivamente, si lo comparas con las aventuras de Huckleberry Finn, que es un librito más bien breve, pues, pero ellos conseguían meterlo ahí, y lo curioso es que captaban el interés de la chavalería a dar el salto más adelante, a que cuando se encontraba en la biblioteca con el tomo decía, anda, si esto me lo he visto yo ya. Claro. Cuando cogías el libro así y decías, se familiarizaba uno con la literatura, y decías, de un modo fácil. Pero aquí no. Y tenían otra versión más curiosa todavía, que era en cartoné, como decíamos nosotros, en pasta dura, donde intercalaban cada X páginas de texto una página con algunas viñetas cogidas precisamente de la canción. La colección Historias Selección, de la que hablaremos. Vendrá el productor de este programa, Pablo Vilaboy, a hablar de esas primeras lecturas donde mezclábamos el cómic con la lectura, digámoslo así, pura y dura. Pero el tebeo. Es que le llamamos tebeo por esto. O sea, sí. antes de decir tebeo a los tebeos, aunque parezca así como un poco redundante o tonto, existía esta publicación. Publicación desde principios del siglo XX. La mayoría no sabe de dónde viene el origen, de dónde viene ese tebeo. Tebeo realmente, ya en esa edición tenía unos puntitos, es decir, es como si fueran unas siglas, y viene tomado de un vodevil o una ¿sí? Una revista o un espectáculo musical donde, bueno, pues hay un periódico, y entonces, claro, en vez de ser el ABC, pues le pusieron el TBO. Como parece que era, no sé, una muletilla en aquel momento conocida por el público, pues a alguien se le ocurrió que era un buen nombre para ponerle a esa revista de historietas, que, ojo, tenía un concepto muy distinto de lo que ahora se entiende por un cómic. Es decir, ahora tú coges un cómic y sea de adultos o no, bueno, pues vas a encontrar que son páginas y páginas con ilustraciones, con más o menos texto, dependerá del estilo. Bueno, pues si vamos al manga japonés, pues eso, pero viene a ser igual, es decir, una serie de cuadritos, como decía el llorado Quino, unos cuadritos dentro del cual pues intercalas unas imágenes y más. Pues el TVO incluía, como ahí se puede estar viendo, contenidos un poquito más culturales, con enseñanzas, con anécdotas, anécdotas históricas. Sí, pese a que eso es una selección, con lo cual, claro, vienen las mejores historietas, las que han pasado a la historia, pero si uno coge la colección completa del TVO, ahí encuentra absolutas joyas. Bueno, la colección completa más de las varias ediciones. Además, eso, como digo, es que creo que el primer TVO es de 1917, por ahí, ¿no? Sí. Y el profesor Franz de Copenhague, que fue uno de los grandes éxitos, que curiosamente no es original, está inspirado en los dibujos de un dibujante británico, Heath Robinson, que lo que era inventaba eso, unos dibujos de máquinas enormes, totalmente extravagantes. De hecho, en lengua inglesa se sigue usando ese término, es decir, cuando se quiere decir que es un cacharro de aspecto extraño, que no sabe muy bien si funcionará o no, es un Heath Robinson. Pues de ahí cogen ese concepto, pero bueno, lo adaptan perfectamente a la idiosincrasia nuestra y tuvo mucho éxito. Y bueno, pues del TVO pues arranca, claro, la competencia, Pulgarcito. Bruguera. Pero antes de Bruguera. Sí, antes de Bruguera, porque era el Katner, o el Gato Negro directamente traducido, no lo recuerdo bien. Pero vamos, era una editorial de antes de la guerra, que cuando la guerra fue incautada por la CNT, con lo que cambió sus contenidos a mantener un contenido infantil, pero lógicamente pues de propaganda, o mucha propaganda, mucha política. Igual que en el bando contrario se hizo, pero era con publicaciones nuevas, como fueron Flechas y Pelayos, que luego se funden en una sola, Flechas y Pelayos, que era también otra publicación infantil, que lo único que variaba, si las comparabas unas con otras, era que el mensaje que daban era el opuesto, pero en lo demás venía a ser lo mismo. Pues historietas de humor, con alguna algún mensaje, alguna conclusión que se quería hacer llegar al infante, y también pues entretener y bueno, pues quitarle un poco, que obviase durante un rato la dura realidad de lo que en aquellos momentos se estaba sufriendo en el país.
Y entonces, como decía, por ir un poco acotando, que es un tema al que obviamente volveremos, ¿no? Una melodía del arpa se queda en nada para hablar de todo esto, digamos, para los de cierta generación, a la que ambos pertenecemos, habría sobre todo dos grandes nombres, ¿no? Que nos descubren el tebeo, el cómic, la aventura y la lectura, que serían Bruguera, como decía, por un lado, y Marvel, por el otro. Sí, Marvel, que es curioso, realmente quien primero del mundo de... Bueno, me vas a permitir hacer un inciso porque lo tenemos aquí delante, que es la familia Cebolleta. La familia Cebolleta es uno de los muchos personajes, vamos, en este caso es coral, porque es una familia, lógicamente, pero es un personaje o un título de Vázquez, un autor increíble con una capacidad de imaginación, siempre con dobles lecturas, con un fondo importante. Y la familia Cebolleta, bueno, pues tenía eso, compuesta por una serie de miembros, y uno de ellos destacado, que se ve en la portada, es el abuelo. El abuelo ahí con su barba blanca, con su... Esta viñeta es definitiva. Sí. Él contando sus batallitas desde televisión, porque no funciona la televisión. Con su pie vendado por la gota, y efectivamente siempre va contando sus batallitas absolutamente ilógicas. Yo recuerdo en una historieta donde hablaba de que defendía el paso de las Termópilas con el 7º de caballería de lanceros bengalíes. Se te mezclaba 3 épocas distintas, 3 ejércitos distintos, en 3 continentes distintos, todos en la misma frase. Y no se sabía muy bien si es que el pobre hombre tenía un Alzheimer de manual, era un mentiroso compulsivo, o realmente tenía un historial bélico de una magnitud inalcanzable por nadie. Pero lo que decías, de un modo u otro, esas cosas de Vázquez, que también en viñetas e historias del grandísimo Ibáñez, de Escobar, había referencias a la historia que ahí quedaban, aunque estuvieran fuera de contexto, aunque estuvieran equivocadas, aunque fueran broma. Por eso el adulto enganchaba porque comprendía el chiste, y el niño simplemente se fascinaba por un señor que empezaba a hablar de batallas, de grandes gestas y heroicas. Claro, en aquel momento este personaje tenía mucho predicamento. De hecho era muy habitual que te colocaran la etiqueta de que eres un abuelo Cebolleta. Daba lo mismo de qué tema hablaras, no tenía que ser necesariamente bélico, pero ahora como encima tuviera que ver coincidiera ya con la milicia, ya sí que estabas crucificado. Totalmente, pues, y aquí estamos un poco, yo creo, haciendo de abuelo Cebolleta, contando batallitas de antaño, algunas de ellas pues, que eso resultarán realmente chocantes o antiguas. Entonces me parecía como adecuado ponerle otra vez en antena. Decías Marvel, curiosamente, quien primero de las dos grandes empresas de superhéroes norteamericanas, la que primero llega es la que primero publica, que es DC. Lo que pasa es que lo hace con una historia... Superman, Batman. Exactamente, lo hace con una historia muy atribulada, porque viene con una primera editorial que deja de hacerlo, después empieza a llegar... además se saltan incluso 10 números de una serie y te dejan la historia, bueno, no sabes muy bien por dónde va. Hay problemas con personajes que aparecen y desaparecen, se deja de editar, me refiero, y luego lo recuperan, pero mantienen el orden de lo que se publicaba en Estados Unidos, con lo cual si habían pasado 6 meses, esos 6 meses los habías perdido y no podías seguir correctamente la secuencia. De repente se dejó de publicar en España, venía a través de Editorial Novaro de México, sobre todo mucho de saldo. Luego Novaro vio que Novaro es una gran editorial que sigue funcionando, por cierto, tiene el monopolio de los libros de texto de los colegios y de los centros de enseñanza de los Estados Unidos mexicanos. La cuestión es que pues también editaban pensando en el público español, y hay una gracieta, y es que aquí siempre nos reíamos al respecto de que era en vez de Jimmy Olsen era Jaime Olsen, que en vez de Lois Lane era Luisa Luna, y ese tipo de cosas. Y lo gracioso del asunto... Así también conocíamos a Carlos Dickens en las ediciones que decías antes. Pero eso, curiosamente, no es culpa de Novaro. Novaro lo hace en México, efectivamente, y curiosamente copiando a lo que al acabar nuestra guerra se determina, y es que todos los nombres tienen que estar castellanizados. Hay que acabar con la dependencia del extranjerismo, y entonces ya no solo que se traduzca el nombre de pila de Carlos Dickens en vez de Charles, sino que se traducía nombre y apellido, como decimos con los personajes de Superman. El tiempo, cuando hablamos de pasiones, pasa volando, entonces, y más en televisión, sabes que es implacable. Entonces, por lo menos por esbozar algo que además nos une y cierra, yo creo, un poco lo que planteábamos con la historia interminable. A Marvel en España la conocimos
a través de novelas. Sí. Aunque fueran cómics, Sí. explica, pero el formato era formato de novela. Además, tenía una particularidad, era Ediciones Vértice, que fue en un formato pues más o menos de dimensiones parecido a este de Glenat que tengo aquí, lógicamente, pero con Capitán América, o con Spider-Man, o con Hulk, y llevaba puesto muy grande novelas gráficas para adultos. Eso marcaba una impronta, porque claro, cuando se te criticaba por leer tebeos porque era una cosa infantil, de repente tú llegabas y decías, para adultos, cuidadín. Y novela, que ya suena a otra cosa, ¿no? Y 25 pesetazas. Exacto. Cuando un ejemplar el ejemplar de la semana de Zipizape de Mortadelo costaba 5. Entonces, 25 pesetazas. Yo recuerdo una anécdota, que es cuando el primer tomo de Marvel que me compré, después de haber ahorrado dinero, fue en un kiosco de la Puerta del Sol, kiosco que sigue existiendo, por cierto, yendo con mamá, y llego yo todo contento, vamos a ver, ahí este otro, va, Spider-Man, que parece que suena bien y tal. Y cuando voy a pagar me dice el señor que vale 30. Digo, no, vale 25. Le da la vuelta y efectivamente, el circulito que rodeaba al importe se había convertido en un rectángulo que rodeaba un nuevo importe que había subido 5 pesetas. Y a regañadientes mamá puso la diferencia y después me dio una charla de las... Porque claro, aquello ya era 6 mortadelos, era claro, mes y medio de tebeos para un solo volumen, aquello no tiene sentido. Y eran unas ediciones, la verdad es que eran cochambrosas. Traducían todo de aquella manera, rompían el formato, quitaban el color, entonces de repente una viñeta ocupaba toda la página, cuando en el original era un cuarto de la misma, entonces prolongaban las líneas, de repente los fusiles crecían hasta el infinito, los brazos tenían ángulos extraños, los dedos eran enormes, porque había que ocupar ese espacio para que le diera de sí. En fin, no era una edición muy cuidada, pero no obstante marcó un antes y un después. Desde que Vértice empezó a publicar Marvel, el mundo ya pasó a ser del mundo del TVO al mundo del cómic. Pues yo creo que hay, como en las novelas que estabas diciendo de esa época, podemos dejar muy bien el continuará, porque esto ha de seguir, esto hay mucho que hablar, porque vamos a ir completando el escaparate literario del programa de hoy con esta novela maravillosa pero inclasificable, que a mí me encanta que mezclen géneros y que no sepas muy bien qué es. Es verdad que es una gran novela histórica y fundamentalmente es histórica, una grandísima investigación de Joel Santamaría sobre uno de los periodos más desconocidos del Imperio Romano y además lo sitúa en Tarraco, lo sitúa aquí en España, al final del siglo III de nuestra era. Pero es una novela también con muertos vivientes, es una novela con unos personajes que ahora llamaríamos vampiros, en la época no, pero también están documentados y todo está muy bien mezclado y muy bien llevado en esta novela, les digo, muy histórica, pero también una ficción absolutamente maravillosa. Y luego es publicada por Espasa, por cierto, que no lo he dicho, y en tono muy diferente, esta historias muchas de la Fundación Santuario Gaia para aprender a amar, a querer y a respetar a los animales. Un libro precioso de Editorial Duomo, donde se nos cuentan cosas como esta que decía Alice Walker. Esperen ustedes que yo con gafas veo fatal de cerca. Los animales del mundo existen por su propia razón, no fueron hechos para los humanos. Y sin embargo, gracias a la labor que se hace en esta fundación, aprendemos a convivir con ellos, a quererlos y a respetarlos y a que sean parte de nosotros. Como parte de nosotros, Eduardo, serán siempre los tebeos, las historietas, los cómics, como dices, a veces denostados, muy mal mirados, porque somos muy intelectuales, somos muy eruditos, nacimos leyendo a Joyce, y si no fuera por todos estos señores y muchos más que hubieran quedado fuera, no leeríamos absolutamente nada. Efectivamente. Pues tendrás que venir porque no nos ha dado tiempo a hablar de Corto Maltés, por ejemplo, que lo veo asomando. No, claro, el cómic de la Warren, la época del apogeo del terror, Dossier Negro. Creepy, que también... Sí, bueno. Que a mí me daba aquel mal rollo, claro. Después mayor lo leías encantado y yo decía, Creepy no. Hay mucho, la línea clara, mira, por ahí tenemos Tintín, de que no hemos hablado nada, las propias versiones de la línea clara, podríamos llamar así, española, en el TVO con Bereham, por ejemplo, que es un estilo también de trazo muy simple, pero suficiente para el desarrollo. La verdad es que sí, es un historial. Aquí, fíjate, quien debería estar sentado hoy aquí es, lamentablemente, como bien recuerdas, sería nuestro llorado Federico, a quien, bueno, pues
la salud nos lo arrebató de forma inadecuada antes de tiempo, porque era un auténtico, no un erudito en el sentido de yo me lo investigo, porque cualquiera puede investigar el Tercer Reich aunque lo odie, es un trabajo de investigación y uno lo conoce, pero sí era una investigación entre comillas de amor, porque él leía el cómic, lo aprendía, lo formaba parte de él mismo y constantemente lo estaba reciclando, lo estaba siguiendo. Hubiera sido un interlocutor mucho más válido que yo, y seguro que habréis disfrutado enormemente con todas las cientos de anécdotas que hubiera podido transmitiros. Vaya nuestro recuerdo para él en esta oportunidad. Porque es esa gran comunidad de lectores que gracias a libros como los que tenemos sobre la mesa, gracias a este arpa que sigue sonando, gracias a este canal que nos lo ha permitido y consentido, seguiremos haciendo semana a semana. Eduardo López, como te tengo a mano, volverás pronto. Muchas gracias. A vosotros por haberme recibido. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes. Y ya saben, lean, no importa el qué, abjuren de etiquetas, que nadie les mire mal. Lean, 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 tebeos, cómics, lo que les apetezca, lean.